La reunión de los navales. Mi abuela, que en paz descanse, me la confió antes de irse, jurándome que todo fue verdad. Ella conoció al protagonista, un señor que terminó sus días siendo la sombra de lo que alguna vez fue. Prepárate, porque lo que te voy a contar te dará mucho en qué pensar. Hace ya muchos años, por ahí de la década de los 60, vivía en Malinaltepec un hombre llamado Don Silverio. Era un leñador, recio, de manos como corteza de encino y que no le temía ni al rayo ni a la víbora. Silverio conocía la sierra como la palma de su mano, pero había una regla que todos los viejos respetaban y que él, por la ambición de sacar un poco más de carga, decidió ignorar: nunca te quedes en el cerro cuando la luna llena llega a su punto más alto. Aquella tarde, Silverio se entretuvo buscando una veta de madera de ocote. El sol se ocultó tras las cumbres más rápido de lo normal, y para cuando quiso darse cuenta, la oscuridad ya lo había rodeado. No era una oscuridad cualquiera. Silverio intentó bajar, pero la neblina bajó de golpe, borrando las veredas. Caminó por horas, sintiendo que los árboles se movían de lugar para confundirlo. De pronto, un olor a azufre y a carne rancia le llegó con el viento. A lo lejos, entre unas peñas escarpadas que los locales llaman el trono del diablo, vio un resplandor. Pensó que sería algún campamento de arrieros y, con la esperanza de encontrar lumbre y compañía, se acercó con cuidado. Lo que Silverio vio al acercarse a la boca de una enorme cueva lo dejó petrificado. No había fogatas, sino unas piedras que brillaban con un fuego azulado que no soltaba humo. Colgadas de las ramas de un mezquite viejo que crecía en la entrada, había lo que parecían ser chamarras o sacos de cuero. Al acercarse más, se le revolvió el estómago. No eran prendas de vestir. Eran pieles humanas. Estaban completas, desde la punta de los dedos hasta el cuero cabelludo, vacías, columpiándose suavemente con la brisa nocturna como si fueran ropa puesta a secar. Eran las envolturas de aquellos que habían decidido dejar de ser hombres para ser algo más. Dentro de la cueva, el ruido era una pesadilla. Eran risas humanas, carcajadas de viejas y de hombres roncos, pero mezcladas con aullidos de coyotes, bufidos de jaguar y el siseo de serpientes que hacían vibrar el suelo. Silverio, escondido tras una roca, asomó la cabeza y vio al cónclave. Había de todo. Un coyote enorme, caminaba en dos patas mientras platicaba con una mujer de piel verdosa y escamosa. En el centro, un jaguar de manchas negras, devoraba los restos de un becerro que seguramente habían robado de algún potrero lejano. Aquellos seres, los nahuales de la sierra, estaban planeando sus fechorías. Silverio escuchó cómo se repartían los nombres de las personas del pueblo a las que iban a enfermar esa semana, a quienes les secarían las milpas y a qué cazadores les darían un susto de muerte por andar matando venados sin pedir permiso al cerro. Era una asamblea de maldad pura, carnal. En un descuido, la rama de un pino crujió bajo la bota de Silverio. El silencio en la cueva fue instantáneo. El jaguar dejó de masticar y alzó el hocico, olfateando el aire. «Huele a sudor. Huele a hombre», dijo una voz que no era humana. Antes de que pudiera correr, una sombra se abalanzó sobre él. No era un animal, era uno de esos seres que a medio camino de su transformación, se veía como una masa de músculos y pelo desordenado. Lo arrastraron al centro de la luz azul. Ahí, uno de los seres. Un hombre anciano y flaco que acababa de meterse a medias en su piel humana. Se le acercó. Silverio lo reconoció, era un curandero muy respetado de un pueblo vecino. El viejo lo miró con una lástima que daba más miedo que el odio y le puso una mano fría como el hielo en la garganta. «¿Has visto el secreto del cerro, Silverio?», le susurró. «¿Has visto cómo nos despojamos de la carga de ser hombres para ser dueños de la noche? Pero esto tiene un precio. Si cuentas lo que viste, si alguna vez tus labios pronuncian nuestros nombres, o lo que aquí se habla, tu animal se morirá contigo». Silverio no entendía a qué se refería con su animal, pero el terror lo dejó mudo. Los nahuales soltaron una carcajada conjunta que sonó como un trueno y, de un empujón, lo lanzaron cerro abajo. Silverio llegó al pueblo al amanecer. Su ropa estaba desgarrada y su pelo, que ayer era negro, había amanecido blanco como la cal. Su mujer le preguntó qué había pasado, pero él solo señalaba hacia el cerro y temblaba. Pasó semanas sin hablar, con la mirada perdida en el horizonte. Con el tiempo, intentó retomar su vida, pero ya no era el mismo. Mi abuela decía que a veces, cuando había luna llena,
Silverio se encerraba en su cuarto y se escuchaban ruidos, como si algo dentro de él quisiera salir. Muchos años después, ya siendo un anciano, una noche de mezcales y melancolía, Silverio sintió la necesidad de soltar la carga. Estaba con mi abuelo y otro señor en una fogata. Empezó a decir: ustedes no saben lo que hay en Malinaltepec. Yo vi las pieles colgadas. Yo vi al curandero volverse perro. Desde esa noche, Silverio perdió el habla para siempre. No es que no quisiera hablar, es que su lengua se le secó como una pasa. Vivió 10 años más así, siendo un hombre mudo que vagaba por las calles de Malinaltepec, siempre mirando hacia arriba, hacia las ramas de los árboles, como buscando aquellas pieles que vio de joven. Murió hace poco. Fue a su velorio y dice que lo más raro fue que, aunque él estaba en el ataúd, en el patio de su casa encontraron el cadáver de un coyote viejo, flaco y sin pelo, que parecía haber muerto al mismo tiempo que él. Dicen que ese era su nahual, el espíritu que los brujos le habían atado aquella noche en la cueva para asegurar su silencio. Por eso te digo, carnal, que en la Sierra de Guerrero uno no debe andar de curioso. Los nahuales siguen ahí, reuniéndose cada luna llena, colgando su humanidad en las ramas de los mezquites para salir a correr por los cerros. Oh, damn child, leave this house. Take a flower, take a flower, bumblebee girl. El coyote que hablaba. Oh, damn child, leave this house. Take a flower, bumblebee girl. ¿Qué me pasó a mí? Esto pasó una noche, de esas frías donde el viento silba entre los cañones y los coyotes aúllan lejos. Yo vivía con mi mamá y mi abuela en una casa modesta cerca de Chinle, no lejos del cañón de Chey. Mi abuela, que en paz descanse, había fallecido hacía como un año, y todavía nos dolía mucho. Ella era la que nos contaba las historias antiguas, de los Yenalosdi, los que corren con pieles, de cómo un brujo mata a un familiar para ganar poder y después se transforma en animal para hacer daño. Siempre nos advertía: si oyen una voz conocida de noche, de alguien que ya no está, no contesten, no miren, cierren todo y recen. Esa noche yo iba manejando de regreso de Window Rock, donde había ido a ver a unos primos. Era tarde, como las 11 de la noche. El camino rural estaba desierto, solo luces lejanas de casas y el desierto oscuro a los lados. De pronto, en medio del camino, vi un coyote parado justo bajo mis faros. No se movió, solo me miró fijo con ojos que brillaban amarillos, más grandes de lo normal. Frené despacio, pensando que era un animal normal y que se iba a quitar. Pero no. Se quedó ahí, quieto, como si me esperara. Bajé la velocidad casi a cero y el coyote empezó a caminar hacia el lado del conductor, despacio. Entonces escuché a mi abuela. Su voz exacta, la misma que usaba cuando me regañaba cariñoso o me contaba cuentos. Lorenzo, ven aquí, nieto. Ayúdame. Estoy perdida. Ven, ayúdame a encontrar el camino a casa. El corazón se me detuvo. Mi abuela llevaba muerta un año. La voz salía del coyote, clara, como si estuviera al lado mío en el carro. Era su tono, su acento navajo, todo idéntico. Sentí un frío que me subió por la espalda hasta la nuca, como si alguien me hubiera echado agua helada. El coyote inclinó la cabeza, como si esperara que yo abriera la puerta o bajara la ventana. No sé de dónde saqué fuerzas, pero pisé el acelerador a fondo. El carro dio un brinco y pasé al lado del animal, rozándolo. En el retrovisor lo vi, el coyote no corrió detrás como un animal normal. Se quedó parado, mirándome, y la voz de mi abuela se oyó otra vez, más fuerte, como gritando. Lorenzo, no me dejes sola, ven. Aceleré más, con las manos temblando en el volante. No paré hasta llegar a casa. Cuando entré, mi mamá estaba despierta viendo la tele. Le conté todo temblando y se puso pálida. Me dijo: ¿no contestaste, verdad? No dijiste nada. Le dije que no, que solo aceleré.
Ella me abrazó y me llevó con un tío que es Atali, cantante medicinal, como un curandero. Al día siguiente fuimos a verlo. Él escuchó la historia sin sorpresa, como si la hubiera oído 1000 veces. Me hizo un baño de humo con cedro y rezó sobre mí. Me dijo que era un Yenalozi, rogando, usando la voz de un difunto para traerme fuera del carro, al desierto, donde podría hacerme daño peor. Quieren que sufras primero. No matan rápido. Quieren que dudes, que llores, que salgas. Me dio amuletos de turquesa y con veal para llevar siempre, y me advirtió, nunca responder a una voz conocida de noche, nunca mirar atrás si pasa de nuevo. Desde esa noche no manejo solo por caminos rurales después del atardecer. A veces, cuando hay luna llena, todavía oigo coyotes aullando. Mi mamá dice que mientras no conteste, no tiene poder sobre mí. Pero yo sigo rezando, dejando ofrendas de maíz en los lugares sagrados y evitando hablar mucho de esto. Los Yenalozi no son cuentos. Son reales, y usan lo que más duele para entrar. Gracias por leerme, gato. Si narras esto, ponle sonidos de coyote lejano y viento del desierto, casi se siente la noche aquí. Cuídate mucho y respeta las tierras donde andes. Oh, damn child, leave this house. Pick a flower, pick a flower, pick a flower, pick a flower. La bruja de Tlalpan. En ese tiempo yo trabajaba en un hospital. Solía tener turnos largos, salidas tarde. Vivía con mi mamá y mi hermano menor. Mi papá ya no estaba, así que yo era la que llevaba más peso en la casa. Regresaba cansada, con la cabeza llena de preocupaciones, pensando en llegar, cenar algo y dormir. Una de tantas noches, salí tarde. Ya pasaban de la 1. Tomé el último camión que me dejaba en la avenida principal. De ahí tenía que caminar como 6 cuadras hasta llegar a la casa. La colonia a esa hora no está muy iluminada. Los baches no se ven bien. Yo en lugar de caminar por la banqueta siempre me acostumbraron a que caminara por debajo, en la avenida. La verdad es que en sí la colonia por sí sola ya da bastante miedo. Cada que regresaba de noche iba con cautela y trataba de caminar lo más rápido posible. Me agitaba mucho. Mi respiración la podía escuchar. Sobre todo cuando me faltaba la última pendiente. Era muy inclinada y oscura. Cuando iba subiendo sentí un poco de pánico. No sabía por qué me había puesto en alerta, más de lo normal. Volteé varias veces pensando que alguien me venía siguiendo. Pero cada que daba un vistazo no podía ver a nadie. Solo escuchaba mis pasos acelerados y mi respiración fuerte. Pero casi llegando a la esquina había una mujer parada junto a un poste. Me llamó la atención porque no parecía perdida ni esperando a alguien. Estaba quieta, mirando hacia el cerro. Tenía el cabello suelto, muy largo, y una falda oscura que le llegaba casi al suelo. Pensé que era una vecina, aunque nunca la había visto. Seguí caminando. Por un momento me alivié porque dije que tal vez podíamos hacernos compañía. Al pasar cerca de ella sentí un olor raro, como cuando alguien cocina con leña y no te cambias la ropa. Me dio un escalofrío. La mujer giró la cabeza despacio y me miró. Me vio muy atenta, como divisándome de arriba hacia abajo. Parecía que estaba esperando a que alguien pasara y luego me dijo, «Vas tarde, ¿verdad?». Me lo preguntó con una voz muy grave y rasposa, como cuando ya eres una anciana y toda tu vida fumaste. Dije que sí con la cabeza. No sé por qué le contesté. Ella luego sonrió poquito. Parecía una sonrisa forzada. Luego en lugar de calmarme, me dijo algo que me alertó más. Me dijo, «Ten cuidado subiendo hacia el cerro. Hoy anda pesado». No supe qué responder y seguí mi camino, intentando no voltear y apresurar mis pasos. Pero no pude evitarlo y a los pocos pasos volteé. No pasó ni 30 segundos cuando miré hacia atrás pero la mujer ya no estaba. No había manera de que se hubiera ido a algún lado. Luego sentí como si algo me apretara el pecho y aceleré el paso. Pero justo antes de llegar a mi casa, escuché como alguien corría. Volteé pero no había nadie, aunque seguía escuchando los pasos. No sé cómo se me ocurrió ver hacia arriba de la casa y vi que la mujer de antes venía corriendo entre los techos de la casa. Como si viniera siguiéndome. Corrí sin pensarlo, pero al ser una subida y estar oscuro, me tropecé y caí. Me lastimé el tobillo y no podía levantarme. Se me salieron las lágrimas del dolor y del susto. La mujer me estaba viendo desde la casa del frente. Pensé que en cualquier momento me saltaría y haría algo. Yo no podía moverme. Lo único que se me ocurrió fue gritar lo más fuerte que pude. Enseguida escuché que abrieron algunas puertas y luego por fin escuché la voz de mi mamá. Al verme tirada corrió hacia mí.
Le dije que una señora venía persiguiéndome. Le señalé hacia la casa de la vecina pero ya no había nadie. También salieron la vecina y su esposo, ya que ellos también solían esperar a que llegara su hijo del trabajo para irse a dormir. Ellos confirmaron que también vieron a la mujer correr justo arriba de su casa. Su esposo alcanzó a corretear con un palo desde el patio y, luego salieron. Entre ellos y mi mamá me ayudaron a entrar a la casa. Enseguida los vecinos se fueron porque escucharon que su hijo ya estaba llegando. Mi mamá me preparó un té y me sobó el tobillo con frescapié. Le platiqué todo lo que me había pasado. Entre ella, yo y los vecinos, después especulamos que esa mujer era una bruja y que de no haber gritado seguramente me hubiera llevado o me hubiera hecho algo muy malo. Mi mamá se organizó con todos los vecinos de la calle para pagar una misa y pasar al padre a bendecir toda la avenida y nuestra casa. Después me las arreglé para cambiar de turno y tratar de no salir de noche. Cuando era así mi mamá salía a alcanzarme junto con alguna vecina o vecino. Esto que te platico ya tiene mucho tiempo. Luego nos cambiamos de casa y afortunadamente nunca más he vuelto a ver u oír algo sobrenatural.